Hola, yo soy Azura Naité y esto es Memorias de un Nuevo Tiempo. Hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado especial. Y es, además de mi esposo, pues es un alquimista maravilloso y que trabaja con remedios herbales, pero no además de eso, pues creo que es una persona que tiene una conexión muy directa con principios ancestrales, principios alquímicos que están en su espíritu, en su campo. Y hoy quiero pues compartirles lo que él hace, su trayectoria y que nos enseñe un poco cómo traer esa medicina ancestral a sus vidas y a este tiempo. Pues mucho gusto, estoy muy emocionada de estar hoy aquí entrevistándote. Esto es Memorias de un Nuevo Tiempo y de alguna manera estos espacios son espacios para que también los que vienen puedan descubrir qué es lo que está sembrado en ellos y cuál es ese nuevo tiempo que vienen a sembrar en esta humanidad. Muchas gracias por la invitación. Así que pues me gustaría que te presentaras un poquito quién eres, a qué te dedicas y pues cuáles son aquellas cosas que sientes que están sembradas en ti y que te emociona compartir. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Pablo Ruiz y principalmente trabajo como herbalista. Entonces me dedico a estudiar las plantas, a ver qué es lo que hacen y cómo es que funcionan como medicina, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel sutil, a nivel de lo que hacen en la conciencia humana. Y la forma en la que aprendí de las plantas, lo que he recibido de mis maestros, es que una parte fundamental del trabajo con estos seres no está solamente en entender sus compuestos químicos y sus efectos en el cuerpo, sino en el realmente entender quiénes son y en el crear relación con ellas. Porque al igual que muchas otras cosas, la medicina profunda de las plantas no está solamente en la química, sino que está en la relación. Está en el contacto que podemos crear con ellas. Y así como pues creamos relaciones profundas con las personas y eso nos nutre y nos sana a niveles profundos, lo mismo pasa también con las plantas. Y bueno, algo que me gustaría mucho compartir con toda la comunidad es cómo fue que llegó la alquimia a tu vida. Y me refiero a cómo llegó la alquimia a tu vida, no necesariamente con estudios, sino cuando empezaste tú a tener esta fascinación y esta conexión con lo que tenía que ver con la alquimia, con lo oculto, con lo secreto, con lo misterioso. Me gustaría que nos contaras un poco esa historia y después también que nos contaras pues cómo después te reencontraste con esa parte tuya que de alguna manera apareció cuando eras muy pequeño. Sí, creo que cuando empecé a entrar en contacto con toda la parte de la alquimia, fue cuando tenía como 13, 14 años. Hubo todo un periodo de mi vida donde por diferentes lugares empezaron a llegar como, cierta información sobre diferentes tradiciones ocultas. Entonces yo, pues gracias a, sobre todo a mi mamá, llevaba como algo de tiempo, en contacto como con los temazcales y ciertas tradiciones más del camino rojo de aquí de México. Y pues de pronto cuando me empiezo a interesar por toda la parte oculta, pues empiezan a llegar como ciertos libros y algunos amigos cercanos y algunos familiares me empezaron a compartir como eso, como libros sobre magia y neopaganismo y cosas de ese tipo. Y pues dentro de este ámbito, si te empiezas a meter, eventualmente encuentras pues algo que tiene que ver con transmutación, transformación y todo esto. Y pues una de las cosas que encontré dentro de esto fue la alquimia. Y recuerdo cuando eso tenía como 13, 14 años, parte de lo que yo quería hacer era pues ser alquimista. Y tenía como esta cuestión que en cierto sentido sí era como un interés, pero en otro sentido era como un recuerdo, era como una cuestión de algo que estaba como muy vigente y muy latente dentro de mí, que no necesariamente era solamente como, esto me interesó, sino que había como una resonancia muy fuerte con algo que estaba viendo y que no se sentía como que fuera algo del todo nuevo, sino que era algo que pues me jalaba hacia, pues sí, seguir caminando este camino. ¿Y nos puedes compartir para la gente de aquí qué significa la alquimia y qué es un alquimista? Bueno, alquimia es un término un poquito complejo de explicar, sobre todo porque está como muy mal entendido en este tiempo. Actualmente la idea de alquimia o la palabra alquimia se equipara a cualquier cosa que tenga que ver con transformar algo. Entonces encontramos desde cocina alquímica hasta yoga alquímica, hasta meditaciones alquímicas. Y básicamente lo que trata de decir esta palabra en estos contextos es que vas a transformar algo, vas a transformar una cosa en otra. Y en cierto sentido sí, la alquimia sí tiene que ver con una cuestión de transmutación, pero la alquimia es mucho más que eso. Digamos que en su esencia, en su aspecto más profundo, la alquimia es una disciplina. Y es una de las disciplinas y de las tradiciones más antiguas que hay en este mundo. De hecho,
bueno, originalmente viene de Egipto y se cree que puede venir desde hace mucho, mucho, mucho antes, pero obviamente no hay como un registro antes de este punto. Pero se dice que es el arte eterno, que es esta tradición que ha surgido y ha decaído y ha surgido y decaído una infinidad de veces a lo largo de la historia de la humanidad. Y básicamente la alquimia lo que trata de hacer, lo que ha tratado de hacer a lo largo de las eras, es entender cuáles son los principios de la naturaleza y comprender cómo es que esos principios gobiernan el mundo de la materia y también el mundo de lo sutil, y cómo es que los seres humanos podemos comprender estas reglas para aplicarlas en múltiples campos diferentes, pero básicamente tiene que ver con un trabajo interno que después puede ser traducido a un trabajo externo que, sobre todo en el medievo, se aplicó mucho al laboratorio. Pero la idea básica es que la alquimia es la búsqueda de la comprensión de las leyes naturales que rigen este universo. ¿Y nos podrías explicar un poquito cuáles son esas leyes naturales que rigen este universo? Pues hay múltiples leyes y en varios libros existen diferentes narrativas y diferentes como posturas en cuanto a estas leyes. Pero una de las que todos hemos escuchado es el principio de que así como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y eso es como una de los muchos principios que hay. Yo estoy mucho más familiarizado con todos los principios que tienen que ver con la espagiria, que la espagiria es una rama de la alquimia que se centra mucho más en la parte de preparación de medicinas y en la creación de remedios herbales, utilizando algunos de esos principios. Y dentro de la espagiria, uno de los principios básicos que hay es el principio de los 3 principios. Y los 3 principios es la idea de que todo en este mundo, planta, animal, mineral, metal, está compuesto de 3 fuerzas básicas fundamentales que son las que crean y hacen que ese ser sea lo que es. Y es interesante porque en muchas tradiciones y en muchas culturas encontramos el número 3 representando también este aspecto. Entonces podemos irnos con los 3 doshas de la Ayurveda que nos hablan de 3 manifestaciones que crean diferentes tipologías en los cuerpos humanos, y no solamente en los cuerpos, sino que son 3 energías básicas que se mueven en todo el universo. Encontramos los 3 tesoros de la medicina china, encontramos los 3 mundos de la visión andina, de la visión escandinava, e incluso dentro de la visión científica tenemos el protón, el neutrón y el electrón, que son la base del átomo. Entonces, en ese sentido, el número 3 nos habla acerca de cuál es la estructura fundamental que crea este universo. Dentro de la visión alquímica, el 3 nos habla de esos 3 principios, que son estas 3 fuerzas que se pueden, desde el punto de vista, pues sí, de esta tradición, extraer, purificar y recombinar para crear medicinas muy, muy potentes que trabajan no solamente a nivel físico, sino a nivel sutil, a nivel espiritual, a nivel emocional, e incluso se dice que pueden ser medicinas iniciáticas que nos ayudan a cambiar la forma en la que nos movemos en este mundo. Y ahorita que te escuchaba pensaba un poquito como en esta como relación, ¿no? Por ejemplo, con la cosmovisión maya y el trabajo de entrar en el tiempo, de veras empezar a caminar. Puede ser que esta rama de la alquimia o la espagiria pueda ayudar que las personas realmente puedan comenzar a caminar en el tiempo. O sea, que la transmutación fuera también una manera de veras llegar a casa, llegar a quien soy, ¿no? Como, no sé, me imagino como quitándote la envoltura, quitándote como si todos somos un dulce que tiene una envoltura y lo que queremos es quitárnosla y de veras descubrir quiénes somos, ¿no? ¿Crees que eso puede ser así? Sí, de hecho, una cosa interesante es que uno de mis maestros de espagiria, una de las cosas que decía era que, en cierto sentido, el verdadero trabajo con la espagiria y el verdadero trabajo con la alquimia tenía que ver con el encontrar la vocación. Y es curioso porque decía, bueno, la vocación generalmente se piensa que es, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu vocación? ¿En qué trabajas? ¿Estás como dedicado a trabajar en tu vocación? Y lo que él decía es que la vocación no es un trabajo, la vocación es lo que uno es. Y que el proceso de encontrar tu vocación es el proceso de encontrar quién eres tú. Y en ese proceso de encontrar quién eres tú, pues lo puedes manifestar de múltiples formas, ya sea a través de estudiar alquimia y hacer alquimia, o a través de la danza, o a través de la cocina, o a través de lo que sea. Entonces, en este sentido, si los principios básicos de la alquimia a lo que nos llevan es a encontrar la esencia de las cosas, pues uno de los principios interesantes de esta disciplina es que, a diferencia de la química y otras ciencias, donde generalmente cuando se hace algo con algún objeto, con alguna planta, generalmente se trata como de separar lo más posible al operador del objeto operado. Entonces, yo, como Juan Pablo, pues trabajo sobre una planta y estoy lo más separado y lo más objetivo posible de este ser.
Dentro de la alquimia es exactamente lo opuesto. Hay un entendimiento de que no hay una separación entre el operador y el objeto operado. Entonces, cualquier cosa que yo haga dentro de un proceso alquímico, lo estoy haciendo también dentro de mí. Y por lo tanto, si estoy tratando de llevar un objeto, una planta, un metal, un mineral, a un estado de refinación donde contacto y encuentro cuál es su esencia, en ese mismo proceso yo me estoy, en teoría, llevando a mí mismo a conectar con cuál es mi propia esencia. Entonces, es una de las cosas interesantes de esta disciplina, que no es solamente una cuestión separada, sino que hay un entendimiento donde el trabajo de laboratorio se refleja fuera, pero también se manifiesta dentro de la persona. Yo me acuerdo que hace varios años Juanpa empezó a estudiar alquimia, espagiria, y nos llegó le llegó a él, y yo me la robé, una tintura de rosas espagírica. Y claro que los remedios herbales y las tinturas son poderosas, pero esta tintura tenía algo especial. O sea, en el momento que yo la probé, ya no era solo sentir el espíritu de la rosa, era como sentir, hay algo más profundo y al mismo tiempo más sutil que inmediatamente a mí me invitaba a florecer. Era una delicia. Y me acuerdo que yo empecé a compartir esto con todas las mujeres con las que trabajaba y veía cómo literal las mujeres entraban en un proceso de refinación de su ser, era sublime, con una gota cada una. Se abrían, pero no era esta cuestión de abrirse, no, era sublime. La palabra era sublime, era un nivel de elegancia increíble. Y luego, Juanpa y yo trabajamos con cacao hace muchos años y yo recibí, ¿no? El cacao, el espíritu del cacao me decía, yo quiero pasar por ese proceso. Y me acuerdo que fue que le dije a Juanpa, oye, por favor, ¿puedes hacer tintura espagírica de cacao? Y fue muy interesante porque en el momento que empezó Juanpa a hacer espagiria con el cacao, por ejemplo, yo dejé de tomar cacao. Yo ya no necesitaba tomar grandes tazas de cacao, tomaba una gota de cacao que ahora hizo una esencia, no saben qué cosa, y me gustaría que nos platicaras, o sea, sobre estos. Yo siento que ya no solo son medicinas, o sea, esto ya es un poco más, ¿no? Es como elixir que te ayuda justamente, tal vez de esto no se ha hablado, a entrar en contacto con ese proceso de descubrir quién eres y a qué viniste. Y a final de cuentas, a eso venimos. O sea, Memorias de un Nuevo Tiempo es eso. Descubramos quiénes somos y quienes escuchan esto, de alguna manera pueden inspirarse y encontrar quiénes son y a qué vinieron. Entonces, vamos a escuchar qué es esto de la espagiria y cómo funciona y cómo se crea esta medicina. Y me gustaría que nos contaras cómo fue esa primera creación, o sea, ¿de qué te diste cuenta? ¿Cómo fue? Y cómo lo haces también, porque pues la gente no sabe cómo se hace. Bueno, ok. Son muchas cosas. ¿Por dónde empezar? Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es la espagiria? Entonces, la espagiria, como decía, es una rama de la alquimia que se centra principalmente en la creación de medicinas. Digamos que durante muchos siglos, la alquimia estaba mucho más centrada en ser un proceso interno, donde sí había una manifestación externa y todas estas historias que hay de elixir de la vida y la transmutación de plomo en oro, lo que se decía era que ese no era el fin de la alquimia. Eso era solamente un reflejo externo de lo que ya estaba pasando dentro de la persona. Entonces, lo que se decía es que si tú tenías la capacidad de transformar plomo en oro, no es porque tenías los pasos y los ingredientes adecuados, es porque tenías la capacidad interna de poder reflejar ese estado interno en una transmutación externa. Entonces, y eso se fue como perdiendo mucho y digamos que durante la Edad Media, durante muchos periodos después, y parte del motivo por el cual la alquimia perdió como su credibilidad, era porque la gente estaba buscando transformar el plomo en oro a través de seguir una receta, cuando realmente el proceso era una cuestión de transmutación interna que eventualmente permitía crear una transmutación externa, a cuyo punto pues lo que menos te interesaba era tener oro, porque el oro interno pues ya estaba presente. Eventualmente pues llegamos al medievo y aparece un personaje muy particular que se llama Paracelso, que es uno de los pues, como exponentes más interesantes de la medicina moderna, y él toma todos esos principios alquímicos y lo aplica, porque él era médico, y lo empieza a aplicar mucho a la creación de medicinas, y él es un ser como muy particular. Y ahí es donde se crea como toda la rama de la espagiria, que de nuevo es esos principios alquímicos aplicados al trabajo con las plantas. Y una cuestión que es muy importante dentro de la espagiria es que hay un trabajo muy profundo con los aspectos sutiles de la naturaleza. Y hay un entendimiento de que, como decíamos al principio, lo que cura dentro de los remedios espagíricos, dentro de las plantas, dentro de todo esto, no es solamente el compuesto químico, sino que es toda la energía, toda la información, todo lo que entra dentro del proceso de creación de eso. Uno de mis maestros de espagiria me decía, bueno, lo que realmente sana en una medicina es la información
Entonces, ¿qué es la información? ¿Desde dónde crece la planta? ¿Cómo se cosecha? ¿Quién la cosecha? ¿En qué periodo de la luna está? ¿Cuáles son los astros que están en el cielo en ese momento? Todo eso entra dentro de la medicina y eso es lo que cura. Entonces, dentro del proceso espagírico se toma en cuenta no solamente el proceso físico de la planta, sino la presencia de todos estos aspectos no tan visibles. Y un ingrediente fundamental dentro de estos procesos es la persona que está creando esta medicina. Porque a fin de cuentas la persona es el catalizador de esta medicina y es el ingrediente, así como decíamos. Tú, si tuvieras como todos los pasos de cómo transmutar el plomo en oro, pero no tienes el estado interno para poder lograrlo, no lo puedes hacer. De hecho, hay historias de alquimistas que vieron a sus maestros hacer estos procesos, pero que no podían lograrlos porque no es una cuestión de una receta, es una cuestión de un estado interno que se manifiesta en el trabajo externo. Entonces, el proceso tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con el entendimiento de que la transmutación y la creación de medicinas que trabajan a nivel de cuerpo, mente y espíritu no pueden ser llevadas a un lugar donde la persona que la está haciendo no ha llegado él o ella misma. Entonces, es una invitación a un trabajo interno muy profundo que eventualmente puede funcionar de catalizador para ayudar a otros a llegar a esos mismos estados. Y si quieres, ahorita hablamos del proceso. Qué interesante. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Lo que yo les he dicho en muchos de los podcasts que hacemos. Uno puede tener 20,000 diplomas de lo que sea. Y aunque tú tengas 40 diplomas de Reiki Master, no sé qué esto, no sé qué el otro, si uno no nace con la energía de sanación en las manos, simplemente no eres. Entonces no importa cuántos diplomas tienes, no está en ti. Y por eso la vida se trata de especializarse en ti y descubrir que cada uno tenemos como cada flor, pues algo mágico que venimos a dar. Entonces, de alguna manera, no sé, ahorita que me dices esto, es como que un tejido. Todo nos lleva a lo mismo. Tenemos que descubrir qué es lo que venimos a dar. ¿Cómo una medicina, por ejemplo, cómo un preparado alquímico o espagírico nos podría ayudar a eso? Y me gustaría más que nos contaras primero cómo se prepara un preparado espagírico, porque es algo, o sea, la gente sabe tomar tinturas herbales. Todo mundo, bueno, no todo mundo, pero la mayoría de la gente sabe. ¿Nos podrías decir la diferencia entre un preparado, una tintura normal y un preparado espagírico? Claro. Bueno, dentro de la herbolaria hay como muchos preparados diferentes, pero vayámonos por una tintura, por ejemplo, que es un extracto a base de agua y alcohol. Entonces, básicamente una tintura es eso, es una porción de planta que se macera en una cierta cantidad de alcohol y de agua o de solamente alcohol. Y esto lo que hace es que estos solventes, tanto el agua como el alcohol, permiten que se extraigan una buena cantidad de los compuestos químicos de la planta. Y como el alcohol funciona como un conservador a largo plazo, se puede mantener, digamos, que este líquido como una medicina que podemos llevar de forma muy práctica a muchos lugares. Y son muy buenas. Digo, hay tinturas muy buenas y hay plantas muy buenas que son excelentes medicinas. La diferencia con una medicina espagírica es, en cierto sentido, la información, como decíamos, pero también el proceso y lo que hay también dentro de la tintura o dentro del preparado, no solamente a nivel físico, sino también a nivel sutil, pero también a nivel físico. Entonces, para entender esto, hay que entender y hay que regresar a lo que decíamos de los 3 principios. Entonces, los 3 principios son estas 3 fuerzas que dentro del punto de vista espagírico y alquímico se manifiestan en todas las cosas. Y si esto es cierto, eso quiere decir que lo que sea que tú tomes, ya sea una lavanda o un romero o un pedazo de cuarzo o un pedazo de metal, puedes, a través de los procesos adecuados, extraer 3 principios que van a ser similares en todos los reinos. Dentro del mundo de las plantas, esos 3 principios se manifiestan de la siguiente manera. Entonces, bueno, primero que nada, esos 3 principios tienen 3 nombres. El primero se llama sal, el segundo es el mercurio y el tercero es el sulfur o el azufre, que no tienen que ver con los elementos químicos que llevan esos mismos nombres. Ahora, dentro del mundo vegetal, las sales se manifiestan como las sales minerales. Son esa parte de la planta que queda cuando la planta se quema. Entonces, si tú calcinas una planta, si tú la quemas, lo que te va a quedar va a ser una ceniza, la cual está cargada de sales alcalinas. Esas sales se pueden extraer a través del agua y cuando esa agua se evapora, pues te deja una matriz cristalina, que es, desde el punto de vista alquímico o espagírico, la esencia del cuerpo, es la parte más sutil del cuerpo de la planta. El mercurio se manifiesta en el mundo vegetal como el alcohol. Y lo que decían los alquimistas es que no importa qué es lo que tú tomes, si tomas pino, si tomas lavanda, si tomas pasto, si tú fermentas estas plantas, lo que vas a obtener es alcohol. Entonces, este alcohol se concebía como el espíritu universal, como una fuerza universal, esta fuerza que da vida, que está presente en todas las cosas. Y
Y de igual manera, entonces no importa qué es lo que tú fermentes, lo que obtienes al final es alcohol. Y era, bueno, este debe ser el espíritu universal. Y de hecho, incluso hasta estos días, en inglés o en español, a las bebidas con alcohol se llaman bebidas espirituosas o spirits. Y eso hace referencia a la visión de que el alcohol es el espíritu de las cosas. Y por último tenemos el sulfur o el azufre, que se manifiesta como los aceites esenciales. Entonces, dentro de las plantas, los aceites esenciales representan esta parte que define a la planta como quien es, como lo que es. Entonces, si tú hueles un aceite esencial de lavanda, es diferente al aceite esencial de romero. Y bueno, me vas a decir, pues obvio, pues huelen diferente. Pero es interesante porque si tú fermentas lavanda o romero, el alcohol que vas a obtener es completamente igual. Entonces, en el caso de los aceites esenciales, es la esencia, por eso se llaman aceites esenciales. Es lo que hace y define a la planta como lo que es. Entonces, esos tres principios se pueden, a través de diferentes procesos, separar, purificar y recombinar para crear medicinas que son muy, muy sutiles y que trabajan a niveles muy profundos. Entonces, la idea básica dentro de todo esto es que si estos tres principios son las tres fuerzas que dan forma a cualquier cosa, que le dan vida, que hacen que sea lo que es, si tú los separas, los purificas y los recombinas, en el momento en el que tú recombinas esos tres principios, no estás creando una medicina, estás dándole vida a esta planta otra vez en una octava más alta. Entonces, lo que estás tomando no es solamente el compuesto químico de la planta, estás tomando la conciencia completa de la planta, estás tomando este ser hecho medicina en una octava más alta. Y lo que decían otros mis maestros es que cuando tú tomas una de esas medicinas, estás permitiendo que todo el proceso a través del cual llevas esta planta durante semanas o meses, porque pueden tomar mucho tiempo en prepararse estas medicinas, cuando tú lo tomas, la planta, como él lo dice, es que te regrese el favor. Entonces te eleva a ese nivel y permite que esa frecuencia que tiene también lleve tu propia frecuencia a un nivel más alto. Y una cosa que, pues para añadir un poquito más de complejidad a todo esto, es que todos esos procesos se llevan a cabo a través de una sincronía con los astros. Entonces, la idea es que cada planta está regida por un astro. Entonces, cada planeta tiene su energía, su fuerza, y eso se manifiesta también en el mundo físico, en las plantas y también en el cuerpo humano. Nosotros, cuando nos desbalanceamos de algún órgano, se puede entender como un desbalance planetario en el cuerpo. Entonces, cada órgano está regido por un planeta diferente. Y yo, como no puedo tomarme una tintura de Marte, por ejemplo, para balancear mi energía de la vesícula biliar, lo que tengo que hacer es tomar una planta que tenga una energía marcial para poder tomar eso y que esa energía se regule dentro de mi cuerpo. Entonces, en ese sentido, todo este trabajo que mencionamos de la extracción de los tres principios, la purificación y la recombinación, tiene que estar hecho de acuerdo a pues los astros y de acuerdo a las influencias astrales para poder infusionar esa energía o esa medicina con la energía de esos planetas. Qué interesante. Y me viene ahorita mientras te escuchaba que en esta búsqueda, ¿no? Como lo que es este podcast, Memorias de un Nuevo Tiempo, esta energía de la alquimia, de los alquimistas, pues así como todo, cada quien tenemos una vocación. Y de alguna manera esa energía que viene en las células, ¿no? En esos tres principios, esos son electrones, protones, y que viene a veces dormida, a veces más despierta, y que viene para despertar en ciertos seres y que eso venga, ¿no? Y que a través de los alquimistas también la humanidad pueda subir a esa octava mayor. Entonces el trabajo alquímico de alguna manera no solamente es que están haciendo medicinas, es que los que vienen con esto vienen a subir a una octava mayor para que la humanidad por resonancia pueda también hacer lo mismo. Entonces, me parecería interesante, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido tu vida si tú desde pequeño hubieras sido escuchado, ¿no? Así como haciendo un viaje en el tiempo, hubieras sido escuchado y se hubiera podido ver esta cualidad y esta vocación que traes en los huesos, que está en tu espíritu, y se te hubiera acompañado a que tú pudieras empezar a confiar en eso que ya está en ti, aprender de ti mismo como alquimista. ¿Y cómo sería ahorita? No, ahorita que te lo nombro, yo sé, como poder comenzar a sentir, ¿no? Esa vocación de alquimia que no está sembrado en todos. Cada quien lo hacemos de una manera distinta, obvio. Cada quien somos alquimistas. Pero ¿cómo es, no? ¿Y cómo le podrías hablar tú, por ejemplo, a ciertos padres, porque esto lo van a ver muchos padres y madres, que tienen hijos, que tienen como este deseo de conocer todas las cosas misteriosas, obscuras, todas las cosas que no se ven? ¿Cómo dirías tú que se puede acompañar a un niño así para que aprenda a entrar en contacto con esa vocación de alquimista? O sea, sí, me gustaría que, a ver,
eso hable. Bueno, empezando por la primera pregunta de cómo hubiera sido mi vida. Bueno, siento que a mí se me dio como mucha libertad de explorar como todos esos temas, como que nunca fue como un tabú o una cuestión que como de miedo. Pero pues no había mucho más que lo que podía encontrar en los libros. Siento que pues podría encontrar como algo que leer y pues obtener algo de información, pero nunca supe cómo poner en práctica hasta mucho después que encontré un maestro que realmente me empezó a hablar acerca de el trabajo ya en el laboratorio. Pero sí, durante mucho tiempo era solamente como algo que me apasionaba, que no tenía idea de cómo continuar o cómo nutrir, pero que era algo que pues, resonaba mucho dentro de mí. Y siento que si hubiera encontrado a alguien a una edad como temprana que me acompañara en eso, pues creo que estaría más avanzado en el camino. Y pues ha sido un proceso interesante. Incluso eso, como el empezar un poco más tarde a profundizar en este camino, este proceso. Y pues para los padres y las personas que tienen hijos o sobrinos o, no sé, nietos, que tienen un interés por ese tipo de temas, pues, bueno, primero que nada, creo que una cosa muy importante es validar que es algo que tiene valor. Porque siento que la estructura predominante de nuestra mentalidad actual es que este tipo de cosas no tienen valor, que son algún tipo de fantasía o que son estructuras como anticuadas. Y de nuevo, nuestra religión en este momento es la ciencia y es la estructura de pensamiento lineal, racional, lógica. Y no hay mucho espacio para este tipo de cosas. Sin embargo, en el corazón de muchas personas sigue latente esto. Y no me parece que sea por una cuestión de dilución, una cuestión de donde estamos como, pues sí, viajándonos con ciertas cosas, sino creo que es un contacto con cosas que antes se reconocía como reales y que en este momento ya no podemos ver porque no las percibimos como tal. Pero la única diferencia es que antes se podían ver porque sabíamos que eran reales. En el momento en el que volvamos a entenderlas como reales, vamos a poder trabajar nuevamente con estos aspectos. Entonces creo que la primera cosa es poder validar que hay algo de valor dentro de esto. Y lo segundo es recordar que pues cada vez hay más personas que tienen un camino así y si realmente quieren nutrir eso en las personas que tienen cerca, pues me parece que lo mejor que pueden hacer es pues eso, encontrar a alguien que realmente esté caminando un camino, pues sí, como recto dentro de esto, ya sea la alquimia, ya sea la espagiria, sea, no sé, la meditación, ocultismo, lo que sea, y poder, pues eso, acompañar y tener a alguien que pueda guiar en un camino que no es tan común para la mayoría. Si tú dices que la alquimia es el estudio de los principios de las leyes de la naturaleza, ¿tú crees entonces que la alquimia es un arte que se puede aprender directamente de la naturaleza o es un arte que necesariamente necesita que un humano lo dirija? No, creo que se puede aprender directamente de la naturaleza y creo que en cierto sentido, pues eso fue lo que hicieron nuestros antepasados durante miles de años. Sin embargo, creo que muchas veces tomaría mucho tiempo aprenderla directamente de la naturaleza. Creo que una de las ventajas que tenemos del conocimiento acumulado, tanto eso en la herbolaria, en la alquimia, en la espagiria, es que tenemos el conocimiento de incontables hombres y mujeres que pasaron antes de nosotros y que en muchos casos hicieron el trabajo de observación de la naturaleza y de esos principios para realmente poder crear sistemas que pudiéramos comprender y que pudiéramos aprender. Ahora, una cosa que me parece muy interesante y muy importante es que por el hecho de que otras personas hayan hecho este trabajo, eso no quiere decir que nosotros ya no tenemos que hacerlo. Creo que una cosa fundamental dentro de estos trabajos es poder observar y corroborar aquello que otros observaron. Entonces es de gran ayuda poder tener la visión de otros y poder tener eso como los pasos que otros han dado antes de nosotros, pero siento que la experiencia directa que podemos obtener de estar en la naturaleza, de observarla, de conectar con ella y de realmente ver lo que querían decir estos antepasados, estos ancestros cuando hablaron de esto, es fundamental. No hay libro ni experiencia que sustituya eso. ¿Y qué crees que la alquimia viene a mostrarnos o por qué la naturaleza nos lanza no es una ciencia, este arte? ¿Para qué nosotros necesitamos aprender o despertar el alquimista interior que llevamos? ¿Cuál es el beneficio que trae? ¿Y cuál crees que sería la iniciación real que un alquimista podría tener para comenzar su camino como alquimista? Pues en cierto sentido, yo como veo la alquimia y como veo el trabajo con la espagiria, siento que no es muy diferente a
pues otras disciplinas espirituales o incluso como otras religiones. En cierto sentido es un camino de búsqueda para muchas personas. Entonces el motivo por el cual una persona entra a una religión y entra como profundamente a eso, o entra a una tradición mística o entra a un camino espiritual, es por una búsqueda de algo, y generalmente es una búsqueda de conexión a algo mayor y por una búsqueda de un entendimiento de cosas que muchas veces no se pueden explicar solamente a través de la mente. Y siento que en ese sentido la alquimia y la espagueira pues fungen también este papel de dar un camino de conexión a aspectos como más sutiles. Y sí, toma una forma como particular, pero yo no lo veo como muy diferente eso, como al yoga hecho como realmente en su aspecto místico o el camino con los nahuales que tú tienes a través de la cosmovisión maya. De nuevo, son estructuras que a fin de cuentas llevan a lo mismo. O sea, lo que es muy interesante de todas estas estructuras, de todos estos sistemas, es que todos nos hablan de lo mismo, con diferentes lenguajes, con diferentes imágenes, con diferentes historias, pero a fin de cuentas nos hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque todas surgieron de la observación de la naturaleza. Todos nos hablan de la misma cosa. Entonces habrá diferentes historias, diferentes símbolos, pero en el fondo, el punto al que nos llevan es al mismo. A la cuestión de reconocernos como quiénes somos, cuál es nuestro lugar en la naturaleza y cuáles son las reglas a través de las cuales se mueve este mundo. ¿Cómo podría una persona identificar o saber con qué planta podría trabajar a través de un proceso alquímico para recordar quién es y a qué vino a este planeta? Pues yo soy un profundo creyente de que el trabajo con las plantas no es unilateral. No es algo donde, yo quiero trabajar con una planta, entonces voy y busco mi planta. Hay una conexión, así como la relación con cualquier persona. Es como, bueno, yo puedo querer tener una relación contigo, pero pues si tú no quieres, pues va a estar difícil, no va a ser una relación muy interesante. Entonces, en el momento en el que hay un encuentro entre dos personas y realmente hay un deseo de estar cerca, de encontrarse y crear como una cercanía y una relación, ahí es donde se abre la posibilidad de realmente crear un tercer espacio, que es el encuentro de dos seres, donde la cosa se pone muy interesante. Entonces, dentro del aspecto con las plantas, me parece que es un poco similar. Si una persona quiere empezar a trabajar con alguna planta que le pueda servir, le pueda ayudar, es muy importante que pueda haber ese entendimiento y esta comprensión de que del otro lado también hay una planta que quiere trabajar con esa persona. Entonces, más que una cuestión de empezar a buscar, creo que es una cuestión de empezar a escuchar. ¿Y cómo escuchamos? Pues yendo hacia adentro. Y muchas personas que están escuchando esto seguramente ya tienen un entendimiento o ya tienen como una idea de a qué me refiero. Es como, a mí la lavanda siempre me habla. O, yo siento una afinidad con el romero. O, ¿sabes qué? Vi esta planta que no sé cómo se llama, pero me llama la atención y me la encuentro todo el tiempo y algo siento con esa planta. Entonces, es una cuestión de empezar a poner atención a cuáles son los destellos, cuáles son las comunicaciones que recibimos, no a través, de nuevo, de el mundo verbal, que es muy limitado, sino realmente a través de todo nuestro ser. Y las plantas hablan a través de los sentidos, hablan a través del corazón, de las imágenes, de los sueños, de percepciones que no pasan por la mente necesariamente. Entonces, si quieres conectar con una planta y quieres empezar a trabajar con una planta, pregúntate qué planta te está llamando. Y seguramente ya tienes una en mente. Ahorita que te escuchaba me venía una pregunta. Porque los humanos creemos que nosotros somos los que tenemos esta idea de que nosotros estamos trabajando con las plantas o aprendiendo de ellas o trabajando con los cristales o aprendiendo de la alquimia y bueno, estamos en esa onda, ¿no? Pero yo siento, la verdad, que nosotros también somos una especie de árbol o planta. Nosotros también somos semillas. Lo que pasa es que como nosotros olvidamos, pues no nos acordamos. ¿Cómo sería un preparado alquímico de humano? ¿Y cómo será que las plantas y los árboles tal vez nos están tomando y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta? Y estamos en esta idea de que nosotros somos los estudiosos de la naturaleza y realmente nosotros somos el objeto de estudio de las leyes universales y ellos se están matando de risa porque se están nutriendo de esencias y medicinas que nosotros tenemos que no nos hemos dado cuenta. Sí, hay una cosa muy interesante donde, digo, como seres humanos, tenemos mucho a pensar eso como desde el punto de vista humano y a pensar que todo gira en torno a nosotros y va un poquito como a nuestro servicio. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, de lo que hacemos nosotros. Y una cosa que yo he pensado mucho es que a nosotros nos parece muy útil tener plantas aliadas, tener a nuestra disposición la medicina de la caléndula o del romero o de la manzanilla y son muy útiles para un montón de cosas. Pero muchas veces no pensamos en lo útil que es para una planta el tener un aliado humano. ¿Qué tenemos las plantas qué tenemos los seres humanos que las plantas no tienen?
pues tenemos una movilidad y una capacidad de movernos y de dispersar semillas de una forma que para las plantas tomaría años o siglos, o incluso podría no pasar. Y sin embargo, los seres humanos hemos podido tomar ciertas semillas y dispersarlas alrededor del mundo. ¿Por qué? Pues porque nos parece interesante. Y bueno, y en este tiempo pues lo hemos hecho de una forma, pues sí, mucho pensando en nuestro beneficio, nuestra utilidad, pero en el pasado había esta reverencia y había este entendimiento de las semillas como algo sagrado y de la alianza con las plantas y el uso de sus semillas como algo, de nuevo, casi religioso, donde el respeto y el entendimiento de que las semillas eran lo que mantenía la vida de las personas entraba dentro del proceso de crecimiento de algún alimento o de alguna medicina. Y había un entendimiento de que gracias a las plantas es que podemos estar aquí. Entonces, esta unión entre lo humano y entre lo vegetal, pues da origen pues, a estructuras bastante interesantes. Y sí, sin duda, los seres humanos tenemos aspectos de beneficio para las plantas. Y siento que en el corazón de muchas personas existe todavía este deseo de poder crear alianza con las plantas y de poder estar en relación con las plantas por el entendimiento de que no solamente nosotros nos nutrimos de ellas, sino que nuestra presencia también es capaz de nutrir, de fortalecer e incluso de pues, crear cosas maravillosas. Simplemente pensando en el maíz con sus miles de variedades. El maíz es lo que es por la selección que se le dio. O sea, el maíz era una plantita así, era un pastito con granitos chiquitos. Y a través de la selección humana durante miles de años, pues se creó una variedad y una belleza de diferentes formas, colores, matices, tamaños, que cada uno se adapta a su región y cada uno se vincula y se teje con la historia de los pueblos originarios de las tierras donde se cultivaba. Entonces, los humanos también somos medicina y somos nutrición para las plantas. Ahorita me venía mucho una planta que yo creo que en todo el mundo usamos, y que todo mundo, como nuestros dones y virtudes que son tan comunes, pues ni los pelamos, que es la manzanilla. La manzanilla está en todos lados. Todo el mundo usa manzanilla cuando los bebés nacen, cuando te duele el estómago. La manzanilla está en todos los cuerpos humanos. Y de pronto creemos que es una planta. ¡Ay, sí, la manzanilla nada más! ¿Quién? Tal vez, no sé, luego podríamos preguntarle, pero posiblemente la manzanilla más que está encontrando algo en entrar en nuestro cuerpo que nosotros todavía ni nos damos cuenta que existe. No sé, ahorita como escuchando esto me venía como esa cuestión, ¿no? De volver a recuperar también nuestro lugar en este planeta y de volver a recuperar esa semilla que somos nosotros y de volver a sentirnos así como estas flores divinas y como todo lo que está aquí, a recuperar nuestro lugar como árbol, como semilla. Y pues bueno, me gustaría también que nos contaras, pues, qué haces, qué cursos das, dónde te podemos encontrar en redes. Digo, yo, la verdad es que, pues, él vive conmigo, ¿no? Es el papá de mi hija, cuidamos juntos a todos mis hijos y, pues, gracias a él llevamos nuestra salud de una manera distinta, ¿no? Realmente, pero una manera distinta, no como muy convencional, porque la relación que él tiene, y aquí viene un punto bien importante. Yo no sé si esto pasa con todos los humanos, pero así. Las cosas y los dones más poderosos que tenemos, muchas veces no nos damos cuenta que los tenemos. Y creemos que tenemos que pasar por un gran camino de iniciación y de conexión y de aprendizaje para tenerlos. Él, por ejemplo, tiene una conexión con el espíritu de las cosas y con la alquimia que lo trae. Ok, ha estudiado mucho, pero él lo trae. Luego ya les platicaré, pero cuando yo lo conocí, fue su espíritu el que me empezó a visitar en sueños. Y yo dije, bueno, o sea, el espíritu fue el que hizo como ¿cómo se dice? El ligue o la cita, ¿no? Y es muy interesante porque quiero llevarlos a que los que ven este podcast empiecen a ver cuáles son las cosas, los dones y virtudes que ya están en ustedes y que ustedes creen que tienen que algún día desarrollar o ser mejores o no sé qué. Y si eso ya está, y no importa qué van a hacer, no importa qué curso van a tomar, eso ya está. Y a lo único que vienen es realmente a poderlo atesorar y disfrutar, porque eso sí es la diferencia. Si disfrutan quiénes son, las cosas se ponen mejores. Así que bueno, cuéntanos qué cursos tienes, en dónde te podemos encontrar y lo que quieras contar. Tú me puedes encontrar en tu casa. Sí. Para el resto de las personas, en redes estoy como Herbolaria Quintesencia. Tenemos tanto la cuenta de Instagram como un canal de YouTube donde estamos publicando constantemente información de valor sobre plantas, damos clases abiertas, hay un montón de información muy, muy útil ahí en el canal de YouTube. Y ahorita tenemos varios cursos. Tenemos un curso básico
que abrimos de forma constante, no está abierto todo el tiempo, pero estamos abriendo varias veces al año las inscripciones al curso de Fundamentos de la Herbolaria, que está abierto para las personas que quieren empezar un camino de la herbolaria, pero que no saben muy bien cómo. Es como el curso que yo creé, que me hubiera gustado tener cuando empecé a trabajar con plantas y que no sabía como muy bien por dónde. Es un curso que te da las bases para entender cómo empezar a trabajar con las plantas medicinales. Y ahorita estamos trabajando en una suscripción que pues espero próximamente esté también disponible. Y bueno, estamos abriendo diferentes cursos y retiros a lo largo del año. La página de herbolariaquintesencia.com va a estar en línea próximamente, también para que ahí vean pues todo, cómo están los cursos, cómo están los retiros y todo lo que tenemos, para que pues que le interese profundizar su trabajo con las plantas dentro del camino, no solamente del uso de las plantas, sino del trabajo y la alianza con las plantas, nos puede acompañar. Pues un gusto tenerte aquí, recordar juntos y que más gente se pueda inspirar a recordar qué es lo que vinieron a hacer. También si quieren algún tipo de elixir o medicina, la verdad es que las medicinas de Juanpa son lo máximo, es lo que usamos en casa y siempre recomiendo, ¿no? Porque que tú puedas crear también tus propias medicinas, digo, yo lo tengo a él y él los hace para nosotros, pero que la familia pueda crear sus propias medicinas y que puedan poner la salud en sus manos hace una diferencia brutal. Entonces, cuando quieran aprender eso, por favor búsquenlo. Y bueno, yo soy Azula Naité, esto es Memorias de un Nuevo Tiempo. Síguenos en todas las plataformas de Spotify, en YouTube, en Spotify. Sígueme en Instagram como Azula Naité. Y nos vemos muy pronto. Dale like, suscríbete y compártelo con todas las personas que sientas puedan resonar con esta información.